primeramente, todos los que formamos el equipo de una historia de película y que participamos de la Fundación para la Historia de España, queremos darle un enorme agradecimiento por el tiempo que nos está regalando para hacer este diálogo. A todos nos encantó el film, así que nuevamente muchísimas gracias. Un poco para empezar el diálogo, preparamos una serie de preguntas para conversar en este ratito, así que un poco eso. Nuevamente, bien, muchísimas gracias. Gracias a vosotros por el interés. No, gracias a usted por también darnos esta posibilidad. Para nosotras es un placer, así que de verdad, muchísimas gracias. Bueno, si usted ya quiere, podemos empezar a hacer las preguntas. Vale. Este material, entonces, con estas preguntas va a estar subido en el sitio de la Fundación para la Historia de España, para que, bueno, todos aquellos a los que nos interesa la historia y tenemos un interés en esto y hemos trabajado, puedan acceder después a la nota completa. En eso estamos de acuerdo, ¿verdad? Ok. Bueno, Aldi. Bueno, nuestra primera pregunta es, ¿qué significó para usted, para su carrera artística, haber interpretado un personaje tan controversial, ¿sí? Como fue Francisco Franco para la Historia de España? Pues, bueno, para mí fue un salto, por un lado, por el personaje, efectivamente, que como tú bien dices, aquí en España pues es un personaje delicado, polémico, ¿no? Entonces, bueno, yo sé que para el casting pasaron muchos actores muy importantes en España, y lo que me decía Alejandro Amenábar, el director, era que claro, que la gente llegaba con ideas preconcebidas, ¿no? Porque claro, es un personaje muy particular, ¿no? Entonces, claro, yo llegué simplemente buscando a la persona humana, porque que es lo que creo que debemos hacer los actores, ¿no? Y bueno, tuve la buena fortuna de que Alejandro me eligiera a mí, y sí, efectivamente ha sido un salto, porque, bueno, ha sido un personaje muy reconocido por el público, por la crítica. La gente incluso me decía, pues, oye, me parece mal que me haya gustado el personaje. Porque, claro, gente de izquierdas lo ven como una persona humana, ¿no? Y yo esto lo considero como un éxito, ¿no? Entonces, ha sido un antes y un después, sin duda. Genial, muchas gracias. Bueno, hablando también del personaje, queríamos preguntarle cómo fue a la hora de representar a este personaje que existió en la vida real. ¿Cuáles fueron los desafíos como actor para poder hacer creíble a este personaje? Bueno, yo soy un actor que me pongo en las manos del director. Mi manera de trabajar es así, ¿no? Es entregarme, ¿no? Entonces, el director, en lo que incidió desde el primer momento, una vez superado ya ese problema de si había prejuicios o no, y yo en ese sentido no tenía prejuicios, porque todos los malos son personas también, al fin y al cabo, como tú y como yo, y aman, y ríen, y lloran, en fin. Una vez superado ese escollo, ¿no? A él le preocupaba la cuestión de la voz. Le preocupó mucho la voz, mucho, ¿no? Desde el principio. Entonces, digamos que teníamos una comunicación permanente durante los 6 meses previos a empezar a rodar sobre conseguir exactamente la voz y la cadencia de cómo él hablaba, etcétera, 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 ¿no? Y fue una decisión inteligente por su parte, porque a partir de la voz se creó como una máscara del personaje que de alguna manera encarnó el resto, ¿no? Entonces, una vez que tuvimos eso, todo resultó muy natural, ¿no? Te puedo decir como anécdota que no solo trabajamos pues la voz, que le diera un poco
con un timbre un poquito más alto que el mío, más agudo y tal, sino que, por ejemplo, descubrimos que él tenía vegetaciones. Supongo que se dice allí igual, en vegetaciones, ¿no? Cuando tienes en la nariz, esto que los operan en la nariz, que no respira por la nariz. Sí, Sí, sí. Sí. Aquí se llama vegetaciones esto. Y entonces, aparte de darle una nasalidad, que eso no era demasiado complicado, claro, da un ritmo en el hablar muy particular. Entonces me pasé todo el rodaje con algodones en la nariz para impedir realmente, porque la nasalidad tú la puedes simular, pero tapar la nariz no. O sea, como es algo natural, entonces la tapábamos nosotros. Sí. Quiero decir que ese fue un poco el trabajo con Alejandro. Mucho fue eso, ¿no? Y luego una investigación exhaustiva que hice yo, claro. Bien. Bueno, hacíamos referencia recién a que es un personaje delicado y bueno, todos los que estamos en el ambiente histórico lo agarramos con mucho Perdona, respeto, pero te oigo a intervalos así y un poquito bajo. Decíamos entonces que bien, todos los que hacemos historia abordamos el personaje con mucho respeto y mucho cuidado, pero queríamos saber cómo fue o cómo cree usted que fue la recepción del público desde allá, ¿no? Desde toda la zona de las distintas regiones españolas, ¿cómo fue la recepción del film? Ya, ¿sí? Porque no es la primera película, ¿no? En española en abordar la temática, pero esta particular, ¿cómo cree usted que las distintas generaciones españolas hoy en día han recibido este trabajo? Pues bueno, eso está en las hemerotecas, ¿no? La recepción fue según lo previsto. Es decir, la sociedad española en este momento está muy polarizada, desafortunadamente. Creo que no es un fenómeno privativo de España, creo que es un fenómeno a nivel global. Es algo pues, muy desafortunado realmente, ¿no? Entonces, la gente solo está dispuesta a escuchar aquello que ellos quieren oír. ¿No? Y bueno, y esto un poco fue la recepción. Es decir, desde los que dijeron que esto era obra de Alejandro Amenábar, que es un rojo peligroso, hasta los que dijeron que esta era obra de Alejandro Amenábar, que es un derechista que viene a blanquear la figura del dictador. Y en medio de esos dos polos, pues hubo un grupo de gente que lo valoró de un modo más, creo yo, cabal, que es como Alejandro lo enfocó. Yo creo que Alejandro lo enfocó de un modo muy, muy cabal. Yo no estoy de acuerdo al 100% con la manera con el punto de vista de Alejandro. Hablábamos mucho sobre estas cosas. Indudablemente, él es el director y él es el que cuenta la película, ¿no? Pero a mí, por ejemplo, me parece que la figura de Unamuno, a mí no me resulta simpático Unamuno. No sé, ya lo digo así de claro, ¿no? De entrada. Nunca me resultó simpático. Ni cuando lo estudiaba en el bachillerato me resultaba simpático. Me parece que fue un precursor de esta polarización. Me parece que era un individuo atrabiliario, que buscaba el enfrentamiento gratuito. Esa es mi opinión, ¿no? Y yo iría más hubiera ido más por ese lado, ¿no? Que obviamente es el lado contrario al que eligió Alejandro, ¿no? Un poco todo esto para comentarte el tema de la recepción. El tema de la recepción finalmente me parece que hubiera sido un gran tema, ¿sabes? Digamos, anticiparnos a este fenómeno, ¿no? Y yo, en lo particular, también, un poco como usted nos estaba contando, creo que las películas también tienen como cierto sentido en las culturas y en las generaciones, ¿no? No todos recibimos esa información, quizás en el momento que fue la película, o si hoy hablamos de un tema, quizás tiene otra sensibilidad a cómo lo podríamos hablar antes. Entonces, la pregunta es,
¿usted cree que la interpretación de Francisco Franco, tanto en las series o en las películas, fue cambiando en el correr de los años? En el sentido de que, como usted recién al principio contaba, prefirió quizás hacerlo más desde lo humano, ¿no? Pero, ¿qué pasa con las generaciones anteriores que quizás tenían que centrarse en un Francisco Franco quizás diferente? O si usted cree que siempre fueron iguales y siempre se trataron de la misma manera. Sí, bueno, hay un tratamiento anterior que es un tratamiento más en clave de farsa, que es la película que hizo, que protagonizó Juan Echanove, y es un tratamiento más farsesco, que en aquel momento, cuando se hizo la película, yo creo que la gente estaba más predispuesta a ese tipo de tratamiento, ¿no? Hubo un tratamiento similar al nuestro, que fue Dragón Rapid, protagonizada por Juan Diego. En este caso, la interpretación de Juan Diego es diferente de la mía, pero yo no creo que fuera tanto por el tratamiento, que el tratamiento es el mismo, es un hecho histórico. En concreto, el hecho histórico que ellos tratan es el tema del Dragón Rapid, que es el que sucede inmediatamente antes de... O sea, nuestra película empieza cuando termina la de Juan Diego, ¿no? Como te digo, el tratamiento del personaje es diferente, pero yo creo que más bien porque Juan Diego aquí es una estrella en España, yo no, yo soy un actor secundario, ¿no? Y entonces era necesario que se viera Juan Diego también. ¿Sabes? No había que incidir tanto en la encarnación, que fue mi caso. En mi caso, se trataba de que la gente realmente viera a Franco, ¿no? Sino que ahí, claro, al ser un valor de producción, es importante que se le vea a él. Por casos como si tú ves una película sobre Hitler y la protagoniza Robert De Niro. Está claro que el productor va a decir, no, perdona, quiero que se vea que es Robert De Niro. Porque esto es, ¿no? De hecho, este fenómeno sucede en esta película, en la nuestra, Mientras dure la guerra, con Eduard Fernández y con Carra Elejalde, que sí son valores de producción, porque son actores muy conocidos y que tiran de la taquilla. Y el especialista en FX de maquillaje, tuvo que dar un salto atrás, ¿no? Para su... Bueno, él no lo llevó bien. y porque Alejandro le dijo, no, es que quiero que se vea que son ellos también, lógicamente, ¿no? En mi caso no. En mi caso, lo que se buscaba era una identificación total. Entonces ahí un poco vemos cómo la industria, digamos, claro, interfiere, ¿no? Y luego hay otro caso también, que es el caso de Espérame en el cielo, que es otro tratamiento sobre la película sobre el personaje de Franco, anterior a todos estos, que protagonizó un actor argentino, por cierto, Pepe Soriano, extraordinario, que tanto Alejandro como yo coincidimos que es el mejor Franco que ha habido hasta la fecha, el de Pepe Soriano. Además, algo absolutamente milagroso, porque él llegaba de Argentina, se desproveyó de su acento, incorporó totalmente el acento español, es algo increíble. Pero claro, Pepe Soriano es un grande. Genial, gracias. Después también queríamos preguntarle más bien, más volviendo al inicio, ¿no? ¿Cómo y cuándo esta propuesta para interpretar a este personaje? ¿Cómo surge? Claro, ¿Te refieres sí. al casting y estas cosas? Sí, ¿cómo llega la propuesta? ¿Cuándo? Pues estoy en Navidades en mi casa, tan tranquilo con mi familia, y me llama una representante de casting que me vaya a Madrid a una prueba muy importante que no me puede decir ni la prueba que es, ni para qué es, ni nada de nada. Pero es la manager de casting más importante de España. Entonces digo, bueno, pues tengo que ir y voy. En 3 días tenía que estar en Madrid. Y lógicamente es Navidad, entonces no hay avión, no hay tren, no hay nada. Está todo. Entonces hablé con mi mujer y le dije, ¿te vienes a Madrid y conmigo? Y le pregunté, ¿y para esta cosa? Vamos en el coche, son 600 kilómetros.
vamos en el coche, hago el casting y nos volvemos. Con mi mujer, porque yo no puedo hacer los 1.200 kilómetros en un día porque me muero, ¿no? Y entonces, conduciendo los dos, llegamos allí, aparcamos, hice el casting en 1 hora, cogimos el coche y nos volvimos en el mismo día. Y yo ya vi, en el momento en que lo hice, ya vi que bueno, que les gustaba, digamos, el enfoque que no era ningún enfoque, que era simplemente el de una persona humana, ¿no? Como te digo, que es un poco el enfoque que siempre busco. Una persona que tiene las mismas preocupaciones y los mismos problemas que tiene Aldana, que tienes tú, o que tiene Clara, o que tengo yo, ¿no? Y ya vi que esto les gustaba, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí, pues ya a los 15 días ya fui a conocer me llamaron para ir a conocer al director, y ahí de esta vez ya me pagaron el avión y toda la pesca. Y ya a partir de ahí, pues empecé una serie de hasta julio, que fue cuando empezamos a rodar, pues me comunicaba, me grababa por WhatsApp, me comunicaba casi diariamente con el director, enviándole audios por esta cosa de la voz que te he dicho, mis investigaciones, todo lo que yo estaba leyendo, estudiando, intercambiábamos información, y una vez al mes iba a casa de Alejandro y allí los dos pues tomábamos un café y también pues presencialmente hablábamos de un poco de los enfoques. Bien. Bueno, la siguiente pregunta tiene más que ver con una mirada, bueno, profesional como actor, en el sentido de que queremos saber qué hace que un actor, o qué siente el actor al decidir interpretar nada más ni nada menos que a Franco, ¿no? ¿Por qué un actor acepta interpretarlo, ¿no? ¿Qué hace con sus ideas previas, a favor, en contra, digamos? ¿Cómo es el proceso que tiene el actor para lograr cierta objetividad y encarnar un personaje como este, ¿no? ¿Qué hace que un actor quiera aceptar protagonizar a un gran personaje y tan controvertido personaje de la historia de su país, nada más ni nada menos? Sí, sí, es una pregunta frecuente, ¿no? Yo en realidad no me sentí en ningún momento abrumado por la verdad es esta, ¿no? Por el personaje, ¿no? Sí. Por un lado, estás en las manos de un director que sabe lo que quiere, que sabe contar lo que él quiere. Entonces eso a mí me da mucha seguridad, ¿no? Por otro lado, hay mucha documentación. Entonces, para mí esto es fantástico porque desde mi punto de vista el gran riesgo es inventarte las cosas. Es decir, dar lugar a la fantasía. Yo creo que la fantasía es enemiga del actor y la imaginación es la herramienta con la que nosotros trabajamos. Entonces yo puedo imaginarme cómo Franco pensaba a partir de unos datos objetivos que yo tengo. Pero lo que es muy peligroso es hacer fantasía sobre eso. ¿Sabes? Entonces, en ese sentido, lo de Franco era un regalo, ¿no? Porque tuve documentación, aunque bueno, había problemas también, porque no se sabe demasiado sobre su vida personal. Él era un individuo bastante anodino y bastante pudoroso de su vida personal, ¿no? Entonces me costó bastante y aparte de, bueno, conseguí acceder a sus cartas, a las cartas que él mandó en el periodo de la guerra, que todo eso está documentado. Y sobre todo para mí fue fundamental acudir a la Fundación Francisco Franco, que no sé si la conocéis. La Fundación Francisco Franco, bueno, aquí es muy controvertida, ¿no? Porque es una fundación de gente afín a Francisco Franco, ¿no? Y que conserva todo el material de él. Entonces, aquí en España se considera que ese material debería de tenerlo pues, una institución pública y no una fundación privada y partidista, ¿no? Y bueno, y ellos son, de un modo explícito, son franquistas, o sea, no sin ambajes. Vale. Pero yo me fui allí, no les dije quién era,
Les dije que simplemente era un doctor que quería hacer una investigación sobre el tema, lo cual es rigurosamente cierto porque estaba haciendo una investigación y soy doctor. Y bueno, me abrieron la puerta, estuve con ellos y allí es donde yo pude arañar material sobre su vida privada, sobre quién era él, sobre de dónde venía, ¿no? Y bueno, eso fue muy importante. Y luego finalmente sí que les confesé que bueno, que yo era ese que tenían ahí en el retrato, era yo en la película. Y bien, lo aceptaron bien. Bueno, muchas gracias. Creo que cuando usted nos contó que era profesor de Historia y Artes del Espectáculo, también esto nos conecta, ¿no? En cierta forma, Sí, porque es una sensación muy linda. Creo que la historia a todos nos atraviesa, porque somos, gracias absolutamente. a la historia, lo que somos hoy. Pero bueno, también los que amamos o tenemos esa pasión por saber la historia es una unión diferente, ¿no? Como que esto de querer indagar más y querer saber realmente es muy lindo porque también podemos conocer otras miradas y esto que usted también nos compartía de también representar a la persona más desde el humano, también eso es muy valioso porque quizás no se ve eso quizás en todas las personas que puedan representar a un personaje tan característico como Franco. Y ahora quizás nos corremos un poco más de lo que es el trabajo personal de usted para representarlo, para preguntarle qué significó para usted compartir la filmación de la película con este elenco tan brillante, que bueno, todos formaron parte mientras dure la guerra. Sí, bueno, los actores finalmente hay una cosa muy bonita, muy hermosa en esta profesión, que es que finalmente somos todos bastante iguales, o mi experiencia es esa, una vez que creamos el elenco, ¿no? Todos estamos aterrorizados ante la perspectiva de lo que va a suceder y de hecho, pues algunos de ellos que eran actores más importantes, con más nombre que yo, pues estaban más aterrorizados que yo, porque ellos de alguna manera pues se sienten con esa responsabilidad, ¿no? Entonces se crea una hermandad y somos todos iguales, ¿no? Entonces no hay demasiada diferencia y a mí me gusta eso, ¿no? Y además yo vengo de Galicia, que es donde vivo. Aquí tenemos un sector del audiovisual muy bollante, que es donde yo desarrollo fundamentalmente mi trabajo. Y digamos que el nuestro es un país pequeño en el que esa especie de igualdad se traslada también al cuerpo técnico. Es decir, cuando nosotros hacemos los rodajes, pues digamos que puedes ver un actor protagonista comiendo al lado de un microfonista. Sabes, somos todos un equipo, todos tenemos una conciencia clara de que todos somos una pieza del puzzle y somos todos necesarios, ¿no? Entonces, la experiencia en ese sentido fue muy bonita. Claro, no te das cuenta de que estás con esa gente con tanto nombre hasta que de repente pues, te mencionan un trabajo anterior y tú, claro, pues piensas, ¿no? Vaya, pues, por ejemplo, cuando me dice Alejandro, pues, ay, me preocupa esta prótesis que te ponen en el pelo y tal. Y le digo, no te preocupes, eso no se ve. Ya, es que parece que no se ve, pero luego se ve, porque yo me acuerdo con Nicole, que ella me decía, es que esto se ve, es que esto se ve. Yo le decía que no, y luego finalmente se veía. Y me quedé pensando y pensé, claro, Nicole Kidman. Y entonces es cuando, ahí es cuando de repente caes en la cuenta de que ese chico, porque es un chico, ¿no? Con el que estás tomando un café y haces bromas y le dices que su guión está mal o lo que sea, es el gran Alejandro Amenábar, pero al fin y al cabo es como estar hablando contigo. Porque, insisto, es un poco como ser actor, o sea, al final somos todos iguales. Es así, somos todos personas humanas y todos tenemos los mismos impulsos, ¿no? Qué genial. Bueno, muchas gracias.
Y la última pregunta que tenemos, como a modo de cierre, es ¿qué mensaje podría darle al público sobre la película mientras dure la guerra? ¿Sobre, perdón? Sobre esta película mientras dure la guerra. Bueno, a mí, aparte de sus valores fílmicos y estéticos, que lo son, evidentemente, ¿no? No voy a entrar a analizar eso porque es obvio que eso nadie lo ha discutido en ningún momento, ¿no? Creo que hablo un poco sobre esta cuestión a la que me refería antes, sobre la conciliación. Creo que es una película importante en este sentido, ¿no? Sobre la importancia no del olvido, evidentemente, ¿no? Pero sí de la necesidad de la conciliación y de que sería hermoso también que, igual que esto que sucede entre actores y equipos de cine, esta especie de democracia temporal que se establece mientras que estamos en el circo del cine, pues sería hermoso que también se estableciera en la sociedad, ¿no? Y que reconociéramos, bueno, que es importante entender al otro, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Franco, a mí mi inmersión en el personaje me llevaba a entenderle muy bien, ¿no? Y Alejandro me decía de broma, tú te estás haciendo franquista. Y, y yo le decía, no me hago franquista, yo soy una persona de izquierdas, ya, toda la familia, y además soy nacionalista gallego. O sea, quiero decir que soy el demonio desde este punto de vista, ¿no? Pero sí que lo entiendo, sabiendo de dónde viene, lo puedo entender, ¿no? Es algo que es lógico, ¿no? Y ese entenderlo es el primer punto para poder aproximar posturas, ¿sabes? Es decir, no demonizar al otro, huir de la polarización. Y creo que este es uno de los grandes mensajes de la película. Eso creo, sí. Bueno, Gracias, gracias. Muchas gracias. A vosotras. Además del diálogo que estamos estableciendo ahora, estamos preparando un escrito acerca de la película que, bueno, nos encantaría compartir. Espera, te oigo mal ahora, perdona. Ahora, mejor. Muy bien. Bien. Le comentaba que además de este diálogo, estamos preparando un escrito sobre la película que, bueno, nos encantaría compartir con usted y con todo el elenco, así que apenas esté todo este material subido al sitio de la Fundación para la Historia de España, se lo compartiremos y, bueno, nos encantaría que pueda verlo también, Pues sí. así como el elenco también. Le agradecemos muchísimo el tiempo y, bueno, los felicitamos. Fue una gran producción, nos encantó. Pues muchas gracias a vosotras por vuestro interés y además por establecer este enlace entre la historia y la interpretación, que es algo que yo vivo en mi actividad cotidiana como profesor constantemente y que a mí me parece fundamental, fundamental. A mí me parece, yo siempre le digo a los alumnos un poco de un modo provocativo que la interpretación está sobrevalorada. Y lo que quiero decir con esto es que si tú conoces la historia, si tú conoces al personaje humanamente, no es difícil encarnarlo. Porque al fin y al cabo, insisto, es uno más, es como los demás, ¿no? Y creo que la historia nos enseña esto un poco, ¿no? Hoy también, ¿no? Hoy creo que con todo esto que estamos viviendo nos demuestra más que nunca acá que ser humanos es importante y también pensar un poco también más en el otro, ¿no? Así que Exactamente. muchísimas gracias por parte de Muy bien. nosotras y de la Fundación. Pues muchas gracias a vosotras. Un beso. Hasta luego. Muchas gracias. Chao.